Imagina que estás en una isla tranquila, en medio del Pacífico, cuando de repente un cerdo provoca una guerra. Aunque parezca una historia sacada de un libro de ficción, esto realmente ocurrió. En 1859, un conflicto internacional estuvo a punto de desatarse entre Estados Unidos y el Imperio Británico, y el detonante no fue ni una disputa territorial masiva ni un ataque militar, sino un cerdo. Sí, escuchaste bien. Todo comenzó cuando un pobre cerdo británico se aventuró a merendar en el jardín de un colono estadounidense. Lo que sucedió después se convertiría en lo que hoy conocemos como la Guerra del Cerdo, un episodio surrealista que puso en jaque a dos de las potencias más grandes del siglo XIX. Este curioso y casi cómico conflicto se desarrolló en las Islas San Juan, un pequeño archipiélago ubicado entre el estado de Washington y lo que hoy es Canadá. Pero, ¿cómo es posible que la muerte de un cerdo casi desatara una guerra internacional? ¿Qué intereses geopolíticos estaban en juego en una región tan remota? Aquí comienza nuestra historia. En 1859, el escenario geopolítico entre Estados Unidos y el Imperio Británico era tenso, pero manejable. Ambos países ya habían tenido conflictos en el pasado, como la Guerra de 1812, pero ahora estaban enfocados en sus propias prioridades. Estados Unidos, aún joven y en plena expansión hacia el oeste, estaba decidido a consolidar su control sobre vastos territorios, incluyendo los adquiridos a través de la doctrina del destino manifiesto. Esta idea de que la nación estaba destinada a expandirse de costa a costa impulsó la anexión de nuevos territorios y fomentó una mentalidad de conquista territorial a cualquier costo. El Imperio Británico, por otro lado, estaba en su apogeo. Aunque mantenía un ojo vigilante sobre sus colonias y posesiones en todo el mundo, América del Norte era especialmente importante. La región de Columbia Británica y otras áreas circundantes no solo eran valiosas por sus recursos, sino que también tenían una gran importancia estratégica para el comercio y la seguridad del imperio en esa parte del mundo. Con el crecimiento de los asentamientos estadounidenses hacia el oeste, el equilibrio en la región comenzaba a tambalearse, lo que generaba fricciones sobre los límites territoriales. En medio de este tenso panorama se encontraban las Islas San Juan, un pequeño archipiélago ubicado entre la actual frontera de Canadá y el estado de Washington. Estas islas eran estratégicamente valiosas, debido a su ubicación en la ruta marítima clave entre la Columbia Británica y el Pacífico Norte. Sin embargo, su posesión era ambigua debido al Tratado de Oregón, firmado en 1846. Este tratado, que debía establecer la frontera entre los Estados Unidos y las tierras británicas en América del Norte, dejaba una laguna en su interpretación. La línea fronteriza debía seguir el canal más ancho que separaba el continente de las islas, pero nunca se especificó claramente cuál era ese canal. Este vacío legal generó una confusión que llevó a la coexistencia de colonos británicos y estadounidenses en las islas. Ambos grupos reclamaban su derecho sobre las tierras, lo que derivó en una situación de incertidumbre constante. Los colonos se establecieron en la misma región con la esperanza de que, eventualmente, la nación a la que pertenecían obtendría el control definitivo. Esta ambigüedad, sumada a las tensiones geopolíticas de la época, creó una atmósfera de hostilidad latente, un terreno fértil para que cualquier pequeño incidente, incluso uno tan trivial como la muerte de un cerdo, pudiera encender la chispa del conflicto. La pregunta es, ¿qué sucedió exactamente con ese cerdo que provocó que estas tensiones explotaran? El 15 de junio de 1859, lo que parecía ser una mañana tranquila en las Islas San Juan, se transformó en el detonante de una de las situaciones más absurdas en la historia de los conflictos internacionales. Un colono estadounidense llamado Lyman Cutler, cansado de ver cómo un cerdo deambulaba libremente por su propiedad y devoraba sus papas, decidió que había tenido suficiente. Aquel cerdo, perteneciente a un colono irlandés al servicio de la Compañía de la Bahía de Hudson, llamado Charles Griffin, se había convertido en una molestia recurrente. Así que, en un momento de frustración, Cutler tomó su rifle y disparó al cerdo, matándolo de un solo tiro.
Hasta aquí podríamos pensar que se trataba de una simple disputa entre vecinos, un incidente menor en el que el dueño del cerdo reclamaría una compensación y todo se resolvería con una disculpa. Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. Cuando Griffin se enteró de la muerte de su cerdo, exigió que Cutler le pagara $100 en compensación, una suma exorbitante para la época y que claramente estaba inflada por el resentimiento entre los colonos británicos y estadounidenses. Cutler, indignado, se negó a pagar tal cantidad, argumentando que el cerdo había invadido repetidamente su propiedad y que estaba en su derecho de defender su cultivo. Este pequeño incidente, en lugar de calmarse, comenzó a escalar rápidamente. Tanto Cutler como Griffin llevaron el conflicto a sus respectivas comunidades. Los colonos británicos, sintiéndose agraviados por la muerte del cerdo, comenzaron a presionar a las autoridades locales británicas para que tomaran medidas. Mientras tanto, los colonos estadounidenses se alinearon detrás de Cutler, viendo el incidente como una prueba más de las tensiones territoriales subyacentes y la arrogancia británica. En pocos días, lo que debería haber sido un simple desacuerdo entre dos hombres se convirtió en un símbolo de las tensiones internacionales más profundas entre los dos imperios. El resentimiento creció, y pronto ambas partes comenzaron a exigir la intervención de sus respectivos gobiernos. La muerte de un cerdo había despertado el nacionalismo dormido de los colonos, quienes ya vivían bajo la constante sombra de la disputa territorial en las Islas San Juan. Era cuestión de tiempo antes de que las autoridades militares se involucraran, llevando el conflicto mucho más allá de una simple disputa por un animal. Pero, ¿cómo fue que este incidente se transformó en una cuestión militar? ¿Y qué hicieron ambas potencias para enfrentar esta situación? El disparo que mató al cerdo no solo resonó en las granjas de las Islas San Juan, sino que también llegó a los oídos de las autoridades estadounidenses y británicas, quienes rápidamente comprendieron que la situación se estaba saliendo de control. Decididos a no ceder terreno, ambas potencias tomaron medidas drásticas y, en lugar de resolver el conflicto por vías diplomáticas desde el inicio, optaron por la militarización. Por un lado, el gobierno estadounidense envió al general George Pickett, un militar ambicioso que más tarde se haría famoso por su participación en la Guerra Civil Americana. Pickett, al mando de un contingente de soldados, llegó a las islas con una clara misión: asegurar el control estadounidense del territorio en disputa. Desembarcó con sus tropas en una clara demostración de fuerza y rápidamente estableció una posición defensiva, con la orden explícita de no ceder ni un centímetro de suelo a los británicos. Su llegada no fue en absoluto discreta, y de inmediato dejó claro que estaba dispuesto a defender la posición estadounidense a cualquier costo. Al otro lado, el Imperio Británico también movilizó sus fuerzas. El capitán Geoffrey Hornby, un experimentado comandante naval, llegó a las islas con una flota de buques de guerra decididos a reforzar la presencia británica y a responder a cualquier provocación de los estadounidenses. Las tensiones se dispararon cuando ambas fuerzas comenzaron a asentarse en las islas, cada una observando a la otra con recelo y preparándose para lo que parecía una inminente confrontación. En medio de esta creciente tensión, las declaraciones se volvieron más desafiantes. El general Pickett, conocido por su valentía y obstinación, emitió una famosa advertencia: «Dispararé primero a la reina Victoria antes de dejar que los británicos se apoderen de este suelo». Esta declaración, aunque exagerada, reflejaba la postura inquebrantable de los estadounidenses y el orgullo nacionalista que alimentaba el conflicto. Del lado británico, el capitán Hornby intentó mantener la calma en medio de las tensiones, pero también dejó claro que no permitiría que los estadounidenses avanzaran sin respuesta. Se decía que Hornby, desde la cubierta de su buque insignia, declaró que no buscaría la guerra, pero tampoco la evitaría si su honor y el de su nación estaban en juego. Así, con tropas terrestres estadounidenses instaladas y una flota británica vigilante, las Islas San Juan se convirtieron en una auténtica olla a presión.
La situación estaba tan cargada de tensión que cualquier paso en falso podría haber desencadenado una guerra total. Sin embargo, a pesar de las amenazas y los preparativos militares, ninguna de las partes parecía dispuesta a dar el primer disparo. Ambos gobiernos sabían que, aunque la soberanía sobre las islas era importante, una guerra entre dos grandes potencias por un pequeño pedazo de tierra y un cerdo sería una catástrofe. Pero, ¿cómo se resolvería esta tensa situación antes de que la chispa de la guerra prendiera fuego en el Pacífico Noroeste? En el centro de este inusual conflicto, tres figuras jugaron papeles fundamentales que moldearon el curso de los acontecimientos. Cada uno, con su propia historia y motivaciones, dejó una huella que trasciende esta curiosa guerra. George Pickett, un joven y ambicioso oficial del ejército estadounidense, fue el encargado de defender la posición de Estados Unidos durante la Guerra del Cerdo. Originario de Virginia, Pickett ya había tenido experiencia militar, pero su nombre quedaría grabado en la historia, no por este conflicto, sino por su participación en la Guerra Civil Americana. En particular, Pickett sería recordado por su famosa carga en la Batalla de Gettysburg, un ataque desastroso que, aunque mostró su valentía, resultó en una gran derrota para las fuerzas confederadas. En la Guerra del Cerdo, Pickett asumió una postura firme y desafiante desde el primer momento. Su llegada a las Islas San Juan con tropas estadounidenses fue vista como una clara señal de que Estados Unidos no estaba dispuesto a retroceder. Bajo su mando, las tensiones aumentaron, y su temperamento y declaraciones altisonantes, como su famosa amenaza de disparar primero a la reina Victoria, contribuyeron a mantener el conflicto al borde de la confrontación. Sin embargo, a pesar de su belicosidad, Pickett logró evitar el estallido de una guerra total. Del lado británico, James Douglas era el gobernador de la Columbia Británica en esa época. Douglas, nacido en la Guayana Británica y de ascendencia escocesa, había dedicado gran parte de su vida al servicio de la Compañía de la Bahía de Hudson y al gobierno colonial. Como gobernador, su principal preocupación era mantener la estabilidad y el control británico en la región del Pacífico Noroeste. Douglas desempeñó un papel crucial en la militarización inicial del conflicto. Cuando se enteró del incidente del cerdo, fue él quien impulsó la intervención militar británica, enviando al capitán Geoffrey Hornby con una flota para proteger los intereses británicos en las islas. Aunque inicialmente Douglas estuvo a favor de una respuesta más agresiva, también entendió la gravedad de la situación y, con el tiempo, apoyó los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra que sería desastrosa para ambos lados. Después de meses de creciente tensión, con tropas estadounidenses y británicas establecidas en las Islas San Juan, el conflicto alcanzó un punto muerto. A pesar de las provocaciones y la postura militar de ambos lados, ninguna de las dos potencias estaba dispuesta a disparar el primer tiro. Conscientes de las terribles consecuencias que una guerra total podría tener, tanto Estados Unidos como el Reino Unido finalmente decidieron recurrir a la diplomacia para resolver el conflicto. Fue Winfield Scott quien, tras meses de intensas negociaciones, logró mediar un acuerdo temporal en 1859. Se estableció que ambas naciones mantendrían una presencia simbólica en las islas. Los británicos ocuparían la isla de San Juan del Norte, mientras que los estadounidenses ocuparían la isla de San Juan del Sur. Este acuerdo de coexistencia pacífica permitió que las tensiones se enfriaran, aunque el problema de la soberanía sobre las islas aún no había sido resuelto de manera definitiva. Sin embargo, la situación permaneció en un estancamiento por más de una década, sin incidentes mayores ni violencia. No fue hasta 1872 que el conflicto llegó a su fin. En un intento por resolver finalmente la disputa, ambas naciones acordaron someter la cuestión a arbitraje internacional. El elegido para mediar en la cuestión fue nada menos que el emperador alemán, Guillermo I. Tras revisar el caso, Guillermo falló a favor de los Estados Unidos, otorgando la soberanía de las Islas San Juan a los estadounidenses y poniendo fin oficialmente al conflicto. Este desenlace diplomático fue una victoria para la paz y un testimonio de cómo, a pesar de la posibilidad de una guerra total,
las dos potencias lograron evitar el conflicto a través del diálogo. La Guerra del Cerdo es recordada hoy no solo por su curioso origen, sino también como un ejemplo de cómo la diplomacia puede triunfar sobre la guerra, incluso en medio de tensiones extremas. Pero ¿qué impacto tuvo este incidente a largo plazo, tanto en las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, como en la historia de la diplomacia internacional? La Guerra del Cerdo es un perfecto ejemplo de cómo un incidente trivial puede escalar hasta el punto de casi desencadenar un conflicto internacional. Lo que comenzó como la muerte de un simple cerdo expuso las tensiones territoriales y geopolíticas entre dos grandes potencias del siglo XIX, demostrando que, en un contexto de incertidumbre y rivalidad, incluso los eventos más pequeños pueden encender la mecha de un conflicto. Este incidente marcó la última ocasión en la que Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron a punto de ir a la guerra en suelo norteamericano. Sin embargo, su legado va más allá de la posibilidad de conflicto. La Guerra del Cerdo se recuerda hoy como un triunfo de la diplomacia sobre la violencia. Aunque las tensiones se mantuvieron durante años, la situación nunca llegó a convertirse en una guerra abierta. La intervención diplomática, en particular la mediación de Winfield Scott y el fallo final del emperador alemán Guillermo I, mostró que los conflictos internacionales podían resolverse sin derramamiento de sangre. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido han evolucionado hacia una cooperación cada vez más cercana, sentando las bases para la alianza que mantienen hoy en día. ¿Y qué detalles curiosos han dejado huella de este peculiar conflicto en la historia? Pese a las tropas desplegadas, los cañones cargados y las amenazas intercambiadas, la Guerra del Cerdo tiene una peculiaridad: no hubo bajas humanas. El único caído fue un cerdo, lo que convierte a este conflicto en una especie de broma histórica. Una guerra en la que se movilizaron ejércitos por la muerte de un animal. Hoy en día, este curioso incidente se recuerda en las Islas San Juan con una placa conmemorativa en honor al cerdo caído. La historia se ha convertido en parte del folclore local, y los visitantes pueden aprender sobre este inusual capítulo de la historia a través de tours y monumentos que celebran el sentido del humor detrás de un conflicto que casi fue, pero nunca llegó a ser. La Guerra del Cerdo es un recordatorio fascinante de cómo incluso los conflictos más serios pueden tener orígenes inesperados y a veces casi cómicos. Lo que pudo haber sido una guerra entre dos potencias mundiales terminó siendo un ejemplo de la eficacia de la diplomacia, donde la razón prevaleció sobre la violencia, y todo por la muerte de un cerdo. Este incidente nos enseña que, aunque las tensiones pueden ser altas y los intereses puedan parecer irreconciliables, siempre existe un camino hacia la resolución pacífica. Al mirar hacia atrás, la Guerra del Cerdo también nos recuerda que la historia está llena de eventos inusuales que, al ser examinados de cerca, revelan la importancia de la paciencia, la negociación y la capacidad humana de evitar el conflicto, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Y es que, al final, ¿qué otra guerra puede jactarse de haber terminado sin un solo disparo entre humanos, sino solo con un cerdo inmortalizado en la memoria? Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.